con nieve, como bien decía Sandrita, y gracias a Dios por todo el clima, ¿verdad? Bueno, hemos estado hablando sobre Génesis, estamos estudiando el libro de Génesis en forma expositiva, nos encontramos en el capítulo 7 a punto de que Dios comience con un juicio universal, con un diluvio. Esto es muy importante y se los quiero compartir porque en el esfuerzo que hacemos, y ahorita me dio mucho gusto que en la mañana pudimos bendecir a nuestros hermanos de Bethany, aquí estuvimos con ellos para servirlos, y yo bajé a los 4 grupos de discipulado que tenemos, que son 100 personas, y en todos me pude dar cuenta y me da mucho gusto, no solo del hambre, no del pan que traen, porque traen pan también, del hambre que traen para estar aprendiendo la palabra de Dios, y me da gusto ver cómo los maestros que tenemos, Andresito, Jonathan, José Luis, el morenito, y mi querido Rafita que me cubrió hoy, están preparados. Usted tiene maestros buenos que explican bien la palabra de Dios. Entonces, trayendo un balance, y no estamos diciendo que esté mal, pero muchas iglesias se enfocan únicamente en predicar el amor de Dios, otras iglesias se enfocan únicamente en hablar de demonios, y dice en Hechos 20 el apóstol Pablo que es necesario predicar todo el consejo de Dios. Necesitamos tener una perspectiva completa de todo lo que es el carácter de Dios. Hoy les voy a hablar mucho, estamos abriendo una pausa con motivo de varias cosas, y de que la semana que entra vamos a estar hablando del diluvio completamente, pero vamos a estar hablando sobre los últimos tiempos, sobre principio de dolores. Por todo lo que he estado viendo esta semana en las noticias, estoy constantemente nutriéndome y viendo cómo está la situación mundial. Por ahí en la página de Vida Nueva para el Mundo, usted también puede acceder y ver una sección que tiene nuestro pastor y fundador de todas las iglesias de Vida Nueva para el Mundo, doctor Armando Alducin Fletcher, se llama Noticiero Profético. Consúmalo, véalo. Necesitamos saber cómo está la situación en el mundo, ¿verdad? Entonces, trayendo un balance, y la semana que entra vamos a hablar, escuche bien el término, la ira de Dios. Es parte de sus atributos, hermano. No es la ira que usted conoce, usted correteando con la cara roja y con un zapato a su hijo. Esa no es. Pues sí, porque es un rechazo a la podredumbre, los crímenes y todo lo que existe aquí, y entonces tiene que actuar, se acaba la gracia y viene la ira de Dios. ¿Qué les quiero decir? Estamos tratando de traer balance con todos los temas que podemos cubrir, y esta semana especialmente viendo todas las noticias, caramba, digo, abrimos una pausa, que siempre lo hacemos cuando es necesario, y continuamos la semana que entra. Mire, vamos a Isaías 44, el tema de hoy, principio de dolores. Isaías 44, el profeta Isaías, y capítulo 44, porque esto es importantísimo. Les tengo mucha información el día de hoy, porque incluso a mí me da gusto, hermanos me dicen, ay pastor, nada más 50 minutos, predique más. Le digo, mire, no me voy a pasar de 1 hora, pero hoy vamos a llegar a la hora, va a ver. Isaías 44, 6 y 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ponga mucha atención. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Esta palabra es hasta el eterno pasado y hasta el eterno futuro, ¿verdad? Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? O sea, ¿quién va a anunciar lo que va a suceder? Nadie lo puede hacer, hermano. Absolutamente nadie más que la palabra de Dios. ¿Quién proclamará lo venidero? Perdón, sí, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Toda la Biblia, hermano, está sellada por el notario del universo y tiene un sello, y es el cumplimiento exacto de todas las profecías. Antes del siglo XX, antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, no se tenía la luz que se tiene ahora, que los predicadores, los teólogos, los que estudiamos la Biblia, no tenían toda esta luz, hermano. En Daniel 12 dice que el conocimiento iba a aumentar, y esto se dio en 80 años, comenzando el siglo XX. Antes no.
Lo hemos explicado, lo ha explicado el doctor Armando Alducin en sus conferencias. El barco en el que viajó Cristóbal Colón en 1492 no es muy diferente, es casi igual al barco en el que viajó el apóstol Pablo 1500 años antes, igual. Y de repente en 1900 comienza el desarrollo del conocimiento, las bombas, la penicilina, el teléfono, la televisión a color, absolutamente todo, y mire dónde nos encontramos. Y no me gusta mencionar nombres de países, trato de ser muy respetuoso, pero viendo todo lo que ha estado pasando esta semana, el mundo está dividido por los intereses, hermano. En este caso por un país en Sudamérica, en donde no es ese país nada más, está los países que lo apoyan y los países que no lo apoyan y tienen intereses comerciales y de petróleo y de armas, y entonces se juntan los grandes. Yo no sé si usted jugó, cuando usted era niño, jugó Turista. A mí me encantaba el Turista, y empiezas, están los países, o sea, Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, las potencias más grandes del mundo que quedaron establecidas después de la Segunda Guerra Mundial por los resultados que tuvieron y por la mano de Dios, desde luego. Sabemos que esta nación, Dios la bendijo de una manera poderosísima, pero les quiero presentar un panorama general de cómo está la situación, hermano, y qué tenemos que estar haciendo para que podamos comprender, además de que son temas que usted puede compartir con su familia, temas fascinantes. Por ahí me habla uno o dos hermanos y me dicen: pastor, pues lo seguimos, nos encantan los temas que usted habla. Son temas actuales, es lo que está sucediendo, ¿me entiende? Estamos viendo un fenómeno social con la migración, no solo en Centroamérica, en Siria, en Haití, en muchas partes hay migración, la gente huyendo. O sea, ¿a dónde hay comida? ¿A dónde me salvo de lo que está sucediendo? Todo esto, hermano, es parte de lo que está pasando actualmente. Y le voy a ir siguiendo dando datos diferentes, el armamento que existe. O sea, veo un canal que Sandrita me dice, tenemos un canal de televisión que no es cristiano, pero tiene información increíble, se llama The Smithsonian. De hecho, son evolucionistas, te hablan de millones de años y de los dinosaurios y quién sabe. Entonces, pero pasan muchísima historia de lo que pasó en la guerra, de los estados, de los países, cómo se formaron. Es muy, muy, muy enriquecedor. Entonces, estamos viendo, y yo que estuve en la aviación, los aviones que hay ahorita, usted no se imagina. Hay aviones que no se pueden detectar, el Su-57 ruso, el F-35 de Estados Unidos. Yo me quedé con los F-5. O sea, cuando Estados Unidos ya no usa aviones, pues se los vende a los que van a los de Sudamérica. Nosotros tenemos F-5 en México. Para que se dé una idea, un F-5 tarda 20 minutos del Distrito Federal a la frontera de Estados Unidos en llegar. Imagínense, esto se mide en una medida que se llama Mach, que es la velocidad del sonido. El F-35 son aviones supersónicos, o sea, increíbles, cargados con armamentos. Bueno, escuche, después surgió la bomba de hidrógeno, y algo increíble, el arma supersecreta HAARP, esto es High Frequency Active Auroral Research Program. Esto ya vuela los fusibles. Las grandes potencias tienen la tecnología con esta arma de cambiar el clima de continentes enteros, para crear caos para sus intereses. O sea, estamos viviendo tiempos, y imagínense cómo está la situación, ¿verdad? Son científicos sionistas. Hace 4 o 5 años vino Armando, un poquito más, a dar una conferencia en una sinagoga judía, del cual éramos amigos del pastor judío. Traía su kipá y sus 613 hilitos, ¿verdad? Y todo, o sea, ya saben, ¿no? Y danzan y todo muy bonito. Y entonces cuando ve el menorá y le contamos de Armando, pues vino y dio una conferencia que se llamó Nuestras Raíces Hebreas, que por ahí debemos tener el CD en audio. Y usted no se imagina los más grandes inventores del mundo, la gente más que ha llegado al clímax de la inteligencia, los más altos, son judíos, son judíos. Entonces, estos sionistas, judíos junto con científicos de Israel, son los que han llegado a este punto de tener esta arma High Frequency Active Auroral Research Program, que es capaz de cambiar climas enteros de continentes y de regiones. Imagínense, son armas
electromagnéticas muy avanzadas que ya están usando, obviamente en forma secreta. Cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando después de que, esto es increíble, la historia de cómo Japón, junto con Alemania y con Italia, querían hacer una alianza y apoderarse del mundo. Japón ya se había apoderado de Asia, de la Polinesia, de parte de Australia. Si Estados Unidos no interviene, ustedes se acuerdan del bombardeo de Pearl Harbor, que fue algo increíble. 4 años después, durante un buen tiempo estuvieron trabajando en la fusión nuclear, y aunque a nosotros nos parezca algo inhumano, porque las guerras siempre van a ser injustas, se tuvieron que lanzar 2 bombas. Era una misión súper secreta, 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, 7 de diciembre y 9 de diciembre del 45, para que Japón se arrodillara, se rindiera y dijera, no más. Y todo esto dentro de la voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? Increíble lo que estamos viendo. Vénganse a Mateo 24, seguimos en la introducción. Mateo 24. Increíble ver estas noticias, estos dictadores enloquecidos diciendo, no pasa nada, son fotomontajes, y 1,5 millones, 2 millones de gente afuera. O sea, no puede ser. Rayan en la locura, ¿verdad? Mateo 24, tenemos la sección apocalíptica junto con Marcos 13 y Lucas 21, son los evangelios en donde viene la sección apocalíptica de los tiempos finales. Y la Biblia profetiza diferentes guerras, hermano. Usted y yo no hemos sido testigos más que pues de ahí de algunas bombas en los 90s, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, un poquito de Vietnam nos tocó ver. A los más jóvenes como yo vimos algo de Vietnam, antes de eso la guerra de Corea. Pero mi maestra de español, Enriqueta Procurulo, en la primaria, nos contaba de la Segunda Guerra Mundial y me dice, yo siendo niña nos daban ropa de los muertos, la ropa de los muertos la hervían en agua y tomarla para sobrevivir con suero de grasa. O sea, eso es una guerra, hermano. Y nosotros aquí pues, entonces tenemos que cobrar conciencia de todas estas cosas. Repito, trayendo un balance sobre temas importantes, no siempre predicamos sobre esto, pero es importante conocer todo esto. Y todo esto está preparando el escenario, está pavimentando el escenario para lo que se viene, hermano, el rapto de la iglesia, la gran tribulación y todas estas cosas, ¿verdad? Algo que tiene muy, muy clarito el doctor Armando Alducin, Ezequiel 38 y 39, se lo dejo de tarea, empaches en su casa, tome mucha agua, porque ahí vienen diferentes participaciones de diferentes países que todos están identificados. Usted lo va a ver después. Todos están identificados: Rusia, Turquía, Siria, China, o sea, todo esto. China es un gigante. Yo viví en China 3 meses en 1979. Mire todo lo que le traigo el día de hoy. Estuve ahí cuando estaban cerrados al mundo. Todavía me acuerdo, porque hablo un poquito de chino. En la calle, pues yo era el marciano. A mí me veían raro. Todos andaban, todos, mujeres y hombres, los hombres vestidos de traje militar verde con una estrella roja aquí, porque era la revolución cultural china, era un adoctrinamiento de lo que quería hacer Mao Zedong. Entonces, y las mujeres igualito, pantalones, una chamarrita así, pero ellas andaban de azul, fíjese, los hombres de verde, las mujeres de azul, y solo los niñitos chiquitos podían andar de colores. Y estaba cerrada al mundo por 40, 50 años, se abrió al mundo. Es un gigante impredecible, nadie sabe qué va a hacer. Se puede mover para acá, se puede mover para allá. Tienen principios increíbles que dicen, por ejemplo, ellos dicen algo: los enemigos de mis enemigos, sea quien sea, son mis amigos. O los amigos de mis enemigos, sea quien sea, son mis enemigos. Y ahorita ese es el problema en nuestro país, en México, por la posición que se tomó con respecto a Sudamérica. Lo atacan por un lado, por otro, pues, o sea, no puedes ni siquiera mantenerte neutral, tienes que tener una posición, ¿verdad? Todo esto es
el panorama que estamos viendo. Israel, hermano, por eso tenemos el menorá para significar la importancia de Israel, con su historia de miles de años que los han querido destruir y nunca han podido destruir y no los van a destruir, hermano. Y el milagro que tiene relación con la palabra, con la higuera, el milagro de haberlos vuelto a traer en 1900, vamos a leerlo, hermano, Amós 6, es preciosísimo esto. Amós 6. Déjame ver si estoy bien. No, Amós 9. Nada más volteé el 6 por 9. No, pues yo tengo recursos. Mire, antes de la Segunda Guerra Mundial, todos los judíos, eso también son escenas muy fuertes, ver el Holocausto, los juicios de Nuremberg, todo lo que pasó con los judíos, todo lo que hicieron los nazis, no quiero decir alemanes, los nazis, cuando se apoderaron de Hungría, de Polonia, de Checoslovaquia, y a los judíos los mataban y los echaban así en zanjas, olvídense. Entonces, mire, nadie podía creer esto en la Biblia, lo que decía, y mire lo que pasa. En 1948 regresa, gracias a Dios, Dios usa Estados Unidos e Inglaterra para quitar al Imperio Otomano y regresarles una porción de su tierra a Israel. Y en 1948 Golda Meir pone la estrella junto con Ben Gurión, la estrella de David, y otra vez ahí está Israel, y desde entonces la guerra contra ellos para tratar de exterminarlos. Mire, ahora ya comprendemos esta profecía. Vea lo que dice en aquel día, Amós 9, desde el 11 en adelante: yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Escuche versos 14 y 15. Y traeré del cautiverio, ellos fueron esparcidos por lo que se llama la diáspora, por todo el mundo fueron esparcidos, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, que estaban cautivos, y edificarán ellos las ciudades asoladas, que estaban asoladas, Israel, Jerusalén, Tel Aviv, todo eso estaba destruido por todos los diferentes imperios que habían entrado a destruir, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, aquí está la promesa del Señor, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Y llegando, lo primero que hicieron, plantaron 6 millones de árboles, un árbol por cada judío que habían matado. Y usted va a Israel, uvas, higos, dátiles, en medio del desierto, todo esto, y ahí empieza a darse cumplimiento con estas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos a Israel con todas estas guerras, la guerra de los 6 días, como con unos cuantos aviones y unos cuantos pilotos destrozaron a Egipto, a Siria, los aeropuertos. El viento estaba en contra de los árabes. Hay un libro de un general israelita que dice, apoyado en un pasaje de Josué, que él vio ángeles ayudándoles en la guerra. Ahí se lo dejo a usted. Mateo 24, ahora sí, después de esta breve introducción, Mateo 24. Y lo meto en el contexto para que sepa. En este capítulo encontramos inmediatamente la destrucción del templo judío, obviamente del templo de ese tiempo, ahorita lo vamos a ver, y los acontecimientos que han de sucederse antes de la segunda venida del Señor, que es el tema principal y de la gran tribulación, ¿verdad? Le doy una historia rápida, breve del templo. Todo comienza, nos remontamos a Éxodo con el tabernáculo, cuando Dios le manda a Moisés construir un tabernáculo y le da los planos del cielo y le dice, construye este tabernáculo. Lo hemos visto en las últimas semanas compartiendo el libro de Génesis, cómo Dios
también le da los planos del arca para que haga el arca, ¿verdad? Y le dice, construye un santuario para que yo habite en medio de ustedes. Ya había todo el sistema de la sangre, del sacrificio, y Dios dice, voy a habitar en medio de ustedes, va a haber una tribu, la tribu de Leví, que van a hacerse cargo de los sacrificios, va a tener 3 lugares y el lugar santísimo, y ahí mi presencia, ahí yo me voy a manifestar, y una vez al año el sumo sacerdote en un sacrificio de un cordero perfecto cubría los pecados de toda la gente, ¿verdad? Entonces, esto lo hizo el Señor para habitar. Después de este tabernáculo, hermano, Dios levanta un templo y le dice a David, tú no lo vas a construir, va a ser tu hijo Salomón, porque David, dice la Biblia, tenía sangre en sus manos, tenía muchas cosas, entonces le dice, tú no, lo va a hacer Salomón. Se construye pues el templo de Salomón, y ahí viene toda la historia de Daniel y de Nehemías y de Esdras, Nabucodonosor, Zorobabel, y después de eso, Herodes el Grande, ¿verdad? Y esa es la historia del templo que estamos por ver aquí en Mateo 24. Fue saqueado, fue ultrajado, destruido por los babilonios, reconstruido por Herodes. Le estoy haciendo un resumen bien rápido. Reconstruido por Herodes. El templo que está viendo los apóstoles aquí es el reconstruido por Herodes, ¿sí? Y este templo, lo primero que vamos a ver es que Cristo profetiza que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ahora, no sé cuántos nos han seguido, en el radio lo hemos explicado cuando voy con Andresito, usar la ley de interpretación, la ley de doble perspectiva. Algunos pasajes ya se dieron y ya sucedieron, y algunos otros apuntan para un futuro. Se llama ley de doble perspectiva. Entonces, este templo ya en el año 70 fue destruido por el general Tito, ¿verdad? Vamos a leer el verso 1, dice, cuando Jesús salió del templo, Mateo 24, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Eran impresionantes, hermano. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hasta ahí nada más ahorita, ¿verdad? Entonces, Cristo al salir del templo, él acaba de confrontar a los fariseos, a los saduceos, y se da cuenta, escúcheme, que ya no está Dios ahí. Ya no está Dios en ese templo, era un lugar de comercio, vendían los escribas, los fariseos, los líderes religiosos, vendían ovejas, patichuecas para los sacrificios y les pagaban, y por eso llega Jesús y les vuelca las mesas y le dice, este lugar es de mercadería, se sale de ahí y determina y dice, aquí ya no está el Señor, y desde ahí comienza lo que es realmente un juicio con el pueblo de Israel, por todo, por la crucifixión, por muchas cosas, ¿verdad? Principalmente contra el sistema religioso judío, ¿verdad? Entonces, cuando acaba de confrontar a los judíos, les dice, este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Ahora, esto sucedió en el año 70. El general Tito, hijo del emperador Vespasiano, vino y destruyó Jerusalén, como dice la profecía, no quedó piedra sobre piedra, y es tan grande esta victoria, yo no sé cuántos de ustedes, le cuento rápido de México, aquí la gente no sabe qué es 5 de mayo, aquí el 5 de mayo es fiesta, beber y comer, y incluso mis hermanos americanos dicen, es la independencia de México, cálmate carnal, es la batalla del general Ignacio Zaragoza que sacamos a los franceses, hijo, de Puebla los enviamos otra vez al mar. Y aquí se desconoce esto, pero es tan grande que hay monumentos. El emperador, allá en Roma, hay un arco que se llama el Arco del Triunfo, que significa la derrota, o sea, el haber llegado a Jerusalén y haber hecho todo eso hasta un arco ahí. O sea, eso es tan grande, hermano, es tan grande. En esa época lo que representaba era, escuche, cuando Cristo dice no quedará piedra sobre piedra, era la aniquilación del judaísmo. Estaba corrupto, estaba podrido, y Cristo dice, hasta aquí, ya no hay más. El sistema está podrido, está con cáncer, pues. Entonces, hasta ahí llegó, y la destrucción física de ese templo
era un resultado del corazón de la corrupción del sistema religioso de los judíos. Es como si hoy alguien destruyera la Meca. Imagínense nada más. O sea, fue algo realmente significativo, ¿verdad? Y desde entonces, ponga atención, desde entonces los judíos no han hecho sacrificios ni pueden. Porque ellos hacían sacrificios. Desde entonces. Y usted busque en un website, todo hay que sacarle sus espinas, se llama el Instituto del Templo o The Temple Institute. No los voy a apuntar, The Temple Institute, y ahí usted va a ver lo que está sucediendo ahorita. Se está construyendo por abajo de donde estaba ese templo que se destruyó en el año 70, se está construyendo, están construyendo los judíos ya todo para volver, porque la Biblia así lo dice, para volver a ofrecer sacrificios. Es más, ya tienen los animales, no recuerdo los nombres, hay animales especiales, ya los están cuidando y ¿cómo se llama? Para que procríen, perdón, criando, sí, para volver a hacer sacrificios. Ahora, fue tan grande lo que sucedió con Jesús que lo crucifica el sistema religioso, que Dios permite arriba en ese templo que estaba, que no quedó piedra sobre piedra y que están construyendo abajo. ¿Sabe quién está? ¿Sabe qué está ahí encima? ¿Sabe qué está ahí arriba en el monte Moriah? La mezquita de Omar, la cúpula de la roca. Como una humillación, Dios permite, esto lo ha hecho en toda la Biblia, Dios usa paganos para darle una enseñanza a su pueblo y les pone ahí arriba el templo donde adoran los musulmanes. Y aquello es una olla express, porque Israel después de la guerra de los 6 días ganó terreno, ganó las colinas del Golán y han ido tomando, y actualmente vemos estas declaraciones, y no, por favor, cuando mencionen nombres, no estoy diciendo si bien o mal, el presidente Trump y otros acaban de nombrar Jerusalén la capital de Israel, y ahí cambiaron sus embajadas, y todas estas cosas, y arden con el mundo musulmán, porque ellos se pelean y quieren, y dicen Jerusalén es nuestro, y Jerusalén, dice la Biblia, en todo es de los judíos y es de Israel, nada más. Fíjense cómo está la cosa. Entonces, arriba no se pueden, no pueden quitar eso los israelitas. Se arma la tercera, cuarta y quinta guerra mundial ahí, olvídese. Está la cosa que arde, ¿verdad? Bueno, ahora comienzan señales, les voy a dar algunas, desde el verso 4, porque preguntan los discípulos cuándo será estos tiempos, y él les dice, no hay manera de saber, pero hay signos y señales. Hay signos y señales, igual que usted va en la carretera y ve una curva, ve una cosita así, ve doble raya y algo flashando, todas son señales, todas, y Cristo dijo que hay que aprender a ver las señales para distinguir qué es lo que está pasando en el mundo. Mire lo que dice Jesús en primer lugar, las características que iban a suceder en los postreros tiempos antes de que Él viniera. Ahora, yo le quiero decir algo muy honestamente, los postreros tiempos no son de 1970 para 1990, no. Los postreros tiempos son desde que pasó eso y que el apóstol Pablo pone hasta ahorita. Para el Señor 2000 años o 200 años o 30 años o 2300 años. O sea, estamos cada vez más cerca, hermano, porque aquí nos dan señales de lo que estamos viendo, que está sucediendo en el mundo actual. Mire lo primero, el engaño. Dice, respondiendo Jesús les dijo, verso 4, Mateo 24, 4. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué les dice eso Jesús? Porque hay la capacidad del engaño, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán, escuche, muchos en mi nombre, actualmente hay muchos en su nombre, clamando que vienen en su nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primer señal aquí, no se dejen engañar, les dice Cristo. Cuidado con engañarse, el engaño está más duro que nunca. Falsos profetas, falsos apóstoles, movimientos que no tienen su origen en la palabra de Dios, venta de milagros. Hermano, ya supiste lo nuevo, ¿qué? Escribe tus pecados, tíralos, préndeles fuego y salta sobre ellos y ya. Chare, ¿de dónde sacaste eso? Pues me lo enseñaron en la iglesia. Y vomitar, y empiezo a vomitar, el vómito santo se llama. ¿Y dónde sacaste eso?
Están torciendo la escritura totalmente. Y los cristianos comiéndose todas esas cosas por no estudiar su Biblia. Gracias a Dios aquí sí estudiamos la Biblia. Y yo le echo a cualquiera de mis hermanos de Vida Nueva, quien sea, le digo, a ver, trata de engañarlo. Estos canijos ya están bien adiestrados para ver las falsificaciones. Todo eso hace el discipulado, hermano. Todo eso que ustedes hacen es precisamente prepararse, fortalecerse, agarrar su armadura y que ya no me los engañen, ¿verdad? Con nada de estas cosas. Venta de milagros. Y sí, hay mucha charlatanería también. ¿Sabe cómo le llama? Uno de los pastores más reconocidos, aunque para algunos es un poquito duro, pero de los más reconocidos. ¿Sabe cómo le llama a todo esto, a todos estos movimientos? El otro día, bueno, hace tiempo, ahorita le digo quién es, lo dejo ahí con él. Llega un hermano y me dice, ¿qué aquí no se caen para atrás? Le digo, a ver, dígame de qué se trata ese asunto. Yo pues quiero ver, ¿no? Y entonces me dice, no, usted se pone aquí, pasa al frente, y el apóstol le hace así con su saco, o le sopla, alguien se pone atrás, lo cacha, el mover del Espíritu, hermano. Le digo, enséñemelo en la Biblia. Enséñemelo en la Biblia, hermano. ¿Sabes qué? A mí me tiró el Espíritu Santo, que te siga tirando, hermano. Entonces que no se ponga nadie atrás. ¿Para qué necesitas que te cachen? Si es el Espíritu Santo, Él sabrá qué hace, ¿no? Y repito, los dos pasajes, los dos únicos con la Biblia, en donde la gente se cae para atrás, cuando llegan por Jesús, y dice, ¿quién es? Y dice, yo soy de Jehová, y vas para atrás todos, y sin que los cacharan, juicio, no bendición, hermano. Y vemos todas estas manifestaciones increíbles. Le llama John MacArthur fuego extraño. Está en la Biblia. Fuego extraño. ¿Sabe qué significa fuego extraño? Los hombres haciendo cosas que Dios no le pide que hagan, diciendo es en el nombre del Señor. Mentiras. Cosas que los hombres hacen y dicen, es el Señor el que me dijo eso. No les dijo nada. Fuego extraño se llama, ¿verdad? Y mire, aquí está. Con esto no te engañan. Usted va al joyero, les dije que venía grueso el día de hoy. Usted va al joyero, mire esta preciosa. Aquí adentro dice, Jesús nos une Sandy. Esta es de oro, es buena, es buena. Usted va al joyero y le echan así, y llega un joyero bueno y tiene una cosa así, y agarra un gotero y le hace, psh, y ese ácido comprueba si es 10 quilates, 14 quilates, 18 quilates, 22, que creo que ya no hay, o latón. Aquí está, hermano. Con esto pruebas todas las doctrinas. ¿Le echas el ácido? No es bíblico, no viene de Dios. Con la Biblia. Tienes la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, a la cual estamos bien en estar atentos para que nadie nos engañe, ¿verdad? Entonces, y mucha gente, recuerde que el engaño viene mezcla de verdad con mentira. O sea, el diablo no se te aparece con cuernos y como dragón, pues todos le correrían. Viene disfrazado. Como dice una hermana ayer, Aaron Hernández, con su Biblia en el sobaco, así dijo. Así. Digo, si me ven a mí con mi Biblia por acá, porque estoy cargando cosas, no se vayan con la finta, pues, no vayan a mí a crucificar ahí, ¿verdad? Entonces, sí hay esto. Ahora, ahí mismo en el 24, hermano. Mire el filete miñón que está comiendo el día de hoy. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Acuérdense que hay de dos, hay charlatanes, pero hay quienes también el enemigo los usa. En Éxodo 7, Moisés llegó con una vara que se hizo ¿qué? Una culebra, y llegaron los magos y agoreros del faraón, ¿y qué hicieron? Y también, pero se las comió la vara de Aarón, o sea, la serpiente, ¿verdad? Entonces, sí existe todo eso, hay que estar alerta con todo, con la charlatanería, con los falsos maestros que no predican la Biblia, que la tuercen, y todas estas cosas, ¿verdad? Y dice la Biblia, cuidado porque estas gentes se llaman falsos cristos, falsos apóstoles, su atención se centra en yo. Ahí cuando ve afuera el apóstol Francisco Méndez, córrale, váyase, ya no regrese.
Nunca me va a pasar, ¿verdad? Pero increíble la proliferación de lo que sucede en estos días. Segunda señal, Mateo 24 y verso 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Primera y Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado, increíble lo que sucedió, ¿verdad? Nación contra nación, siempre ha habido guerras, pero nunca había habido dos guerras mundiales como las hubo, y dice el Señor, todo esto tiene que acontecer. Y luego en el verso 7 vienen catástrofes naturales, hambres y pestes. Todo esto, vuelvo a repetir, dentro de la voluntad permisiva de Dios. La semana que entra que veamos el diluvio, estamos ya viendo de los juicios de Dios tan grandes que han sucedido y que van a suceder en la gran tribulación. Ay, hermano, qué drástico, Sodoma y Gomorra, cuéntame. El diluvio. Son juicios que Dios ha enviado, ¿verdad? Cuando llega a su límite, su gracia. Entonces, aquí vemos catástrofes naturales, hambres, pestes, tsunamis. Viendo un poquito la historia de Luisiana de los últimos años, con esto que pasó de Katrina, es increíble el sistema que tenían, despedazó todo, se llevó medio estado, se fueron a vivir a Houston la mayoría de la gente de Luisiana, estaban en el Astrodome de Houston viviendo, y quedó aquello, imagínense cómo quedó, y están tratando de reconstruir y ver cómo evitan otra catástrofe así, pues con sistemas de presas y de no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Y por todos lados vemos esto, ¿verdad? Los terremotos, las hambres, las pestes, la actividad sísmica que allá en México no fue el año pasado, antepasado, exactamente en el día 19 de septiembre, Sandrita y yo estábamos en 1985 en Uxmal 879, departamento 301, yo cargando a mi hija a las 7:14 de la mañana, y empezaron a crujir las paredes. Y si usted no sabe la historia, yo de niñito me salía de mi casa cuando empezaba a temblar, pero de volada. A las 3 de la mañana mi mamá me podía hacer lo que sea, pero tenía prohibido cerrar la puerta con llave, porque yo nomás sentía tantito la cama y ya estaba yo en patriotismo a la mitad de la calle. Y ahí pues se quedaban todos, ¿verdad? Y mi mamá, no te salgas, si se abre la calle, le digo, si se abre la calle ya se cayó la casa, ya. Y yo con la Paulita así, no le miento, fíjese las cosas que estoy diciendo aquí, ahí está Sandrita, tenía yo una cuerda de desembarco, que hay en los aviones, una cuerda de desembarco de 25 pies, suficiente para bajarme de volada por ahí, pero pues no con la Paula, ¿verdad? Y las paredes crujían, y después, no sé, fue en el 2017, corríjanme, volvió a suceder el 19 de septiembre, temblor allá en México, en Chiapas, en Oaxaca, tremendísima la cosa, que se cayó la escuela, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, todo esto, dice el Señor, principio de dolores. Este término es un término que Cristo usa usando una analogía de una mujer que está encinta, y que dice, ya, vámonos, o sea, ya es hora. Y así dice Cristo, es el comienzo de lo que ya viene, ¿verdad? Fíjese qué terminología usa el Señor, ¿verdad? Y uno a veces ve, y yo digo, pareciera que el mal triunfa sobre el bien, hasta en las películas. Tú ves una película y te echas 2 horas de la película y el malo por 1 hora 59 minutos ganó, y en un golpe de suerte final gana el bueno. No, pues qué chiste, lo hizo sufrir 2 horas. Pareciera que el mal vence. Esto es tremendo, ¿verdad? Y cuando lleguemos allá vamos a saber por qué, hermano, por qué hay todo esto. Imagínense, es tan grande que dice en el libro de Apocalipsis que hay muchos seres diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, ya pones orden de esta situación? Viendo lo que está pasando aquí. Imagínense nada más qué cosa más tremenda. Falsos maestros, guerras, desastres naturales y persecución que usted y yo todavía no tenemos aquí, pero en otras partes del mundo sí. Ahorita allá abajo había unos
misioneros, bueno, Lawrence Gingrich de Ucrania, y en algunas ocasiones estuvo en peligro, porque ya no lo dejaban entrar al país y tuvo que entrar de una manera muy diferente, poniendo un negocio, porque tienes que hacer todo por abajo del agua porque hay ejecuciones. No se diga en los países extremistas islámicos, Afganistán, Irán, o sea, todos estos países hay ejecuciones, y sí es cierto, como dice en la Biblia, que hay hijos o padres que denuncian a propios familiares y los ejecutan. Usted y yo aquí tranquilo, venimos en nuestro carro con la Biblia, casi hay que llamarle para decirle véngase al discipulado. Entonces, no sabemos todavía lo que es la persecución, hermano. Los misioneros tienen alguna idea de lo que es esto, ¿verdad? Hay por ahí un organismo que se llama la Iglesia Perseguida. Es bueno leer algunos de sus revistas. Sudán, Nigeria, Afganistán, todas estas lugares, está dura la cosa. Mi esposa y yo anduvimos en Cuba varias veces, y alguna ocasión pudimos invitar a algunos jugadores cubanos a nuestra casa, y pues lo voy a decir, ¿no? Después de 2 o 3 cervezas te empiezan a contar, lloran y te empiezan a contar que dentro de su misma familia hay espionaje, y que si te acusan con el Partido Comunista en esa época, a cortar caña. En un país que uno dice, pues Cuba, ¿no? Imagínense nada más. No, y ahora con las redes sociales todos me están oyendo, Dani. Mami, ¿estuve o no estuve en el Palacio de la Revolución con Fidel Castro una noche? Ahí tengo mi invitación. ¿Y sabe qué comimos toda la noche? Langosta. Y la isla muriéndose de hambre. Y Francisco Méndez comiendo langosta. Increíble, hermano. La primera vez que fuimos a Andrés y yo en 75 llevábamos chicles, le regalábamos chicles, y como a la semana un niñito me dijo, aquí tengo el chicle que me diste el otro día todavía. Pobrecitos, ¿no? Digo, los sistemas estos tremendos donde una persona tal vez con buenas intenciones cree que va a arreglar la cosa, y al rato resulta que es peor que al que quitó, porque al ser humano nada más darle poder y vas a ver cómo se levanta, ¿verdad? Y bueno, cerrando, y qué bueno que están aquí porque hoy hablaron de misiones, cerrando, la necesidad de orar por obreros, hermano. Dijo Jesús, rogad al Señor de la mies que envíe obreros, ¿verdad? Él los manda, Él los envía, Él escoge los campos. Esto es importante, hablábamos en el discipulado en la mañana, José Luis hablaba de la importancia de la oración, que tenemos que retomar otra vez de manera sistematizada, y que la gran mayoría de los cristianos no hemos comprendido el valor, la importancia de la oración, y obviamente no conocemos todos los componentes que la palabra de Dios tiene acerca de la oración. Por ejemplo, que son bombas que usted lanza cuando usted ora de acuerdo a la voluntad de Dios, y allá se empieza a mover en las regiones celestes. Esto lo dice el libro de Daniel y otros libros de la Biblia. Empieza Dios y dice que los ángeles están nomás para ejecutar, y ve para allá y hace esto, ahora esto, y empieza a moverse todo para que aquí vengan y sucedan las cosas, hermano. Y tristemente son las reuniones donde menos gente asiste. Si supiéramos lo que importa la oración, habría cola ahí de afuera para entrar. Pero no, desconocemos mucho y no le hemos dado la importancia, ¿verdad? Entonces, orar por nuestros misioneros, hermano. Orar porque Dios levante un ministerio misionero maravilloso que pueda alcanzar muchas gentes. Misiones locales también, no necesitan nada más irse a Perú y a Brasil y a Ecuador, o sea, hay misiones locales. Aquí hay un lugar, le iba a hablar con Florecita la otra vez, aquí hay un lugar cerquita, y cada que voy ahí hay un montón de gente, y digo, vamos a abrir un programa de evangelismo. Todas estas cosas tienen que ver con la palabra de Dios. Las 3 más grandes o más importantes funciones de una iglesia cristiana: predicación de la palabra de Dios, evangelismo, que son misiones, y oración. Ahí está. De ahí todos los ministerios dependen: predicación de la palabra de Dios, evangelismo y misiones, oración. Y ahí en evangelismo y misiones viene pues la ayuda, la compasión, o sea, todo eso, ¿verdad? Entonces hay que estar orando. Yo les pido que estemos orando. Es su iglesia de usted, hermano, y ore por los ministerios, ore por los maestros, ore por toda la gente, por la gente que esté en la puerta.
O sea, los sugieres están en la puerta, sonríen y ya no, hermano. Ellos se ponen a orar. Porque es un ministerio maravilloso, es servir, es bendecir a otros. Yo estoy aquí para bendecir a otros. No para mí, ¿verdad? El punto es bendecir a otros. ¿Cómo se hace Pablo misionero? Esto es increíble. Y lo que le revela Dios a Pablo. La iglesia de Filipos, él va para un lugar y el Espíritu Santo le muestra al hombre macedonio y le dice, ven, necesitamos ayuda. Y Pablo cambia la dirección del barco y dice, vamos para allá. El Espíritu Santo, mostrándonos qué tenemos que hacer, hermano. Oren por el pastor, por mí. Pues yo no me las sé todas, ni soy jefe, tengo carne. Oren para que el Señor siempre me ilumine y me dé guía. Imagínense el pastor Francisco se levanta y dice, hoy, pues vamos a hablar de esto. Pues no marches, o sea, yo necesito guía, ¿me entiende? Necesito guía, necesitamos de sus oraciones, hermano. Para que Él bendiga, abra las puertas en el radio, en las iglesias, a ver si abrimos otra obra por acá o por allá. Todas estas cosas. Hay que acercarnos al trono de la gracia y pedirle por nuestra iglesia, hermano. Está bien. En toda la Biblia tú ves que hay intercesión por otros, pero también por los mismos, por los suyos, por su iglesia. Esto es importante. Orar por Dani, que es misionero, orar por los maestros, orar por quien quieras tú. Todo esto no es algo muy importante, ¿verdad? Muy importante. Y pues así está el panorama mundial, hermano, y es una probada de lo que está pasando, porque tenemos que estar orando. Cierro con un pasaje en 1 Timoteo 2. Mire lo que dice Pablo. Le voy a leer los primeros 3 versos de 1 Timoteo 2. Para los que nos gusta criticar a los gobernantes, porque hay donde cortarle, ¿verdad? ¿O no? Mire, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia o en posiciones de autoridad, para que vivamos quieto y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Me pongo a orar por los reyes, por los gobernantes, por los gobiernos, por todas las cosas, paz viene a mi corazón. Ya oré, Señor, ya es tuya la cosa, yo ya hice lo que tú me dijiste. En lugar de estar criticando que el Señor, que el copete, que el otro, que quién sabe cuánta cosa. Padre Celestial, gracias, Señor. Perdónanos porque no hemos tomado nuestra responsabilidad, Señor, de buscarte, Señor, de orar por los demás, Señor, de orar por nuestra iglesia, de orar por los ministerios, Señor, de orar por los gobernantes. Es tan grande la lista, Señor. Es tan grande la lista. Como decía John Wesley, Señor, mientras más veo lo que hay que hacer, más horas dedico a la oración. Señor, te pedimos perdón por no participar de la oración, ahora que abramos el ministerio de oración, que retomemos el ministerio de oración. Señor, te pido que les hagas ver a mis hermanos que hay una respuesta grande, Señor, y podamos incluso abrir una serie para comprender, Señor, y ser una iglesia guerrera que se dedica a la oración, Señor, que está al pendiente, intercediendo por sus miembros, por los ministerios, por los maestros, por los jóvenes que están expuestos ante tanta cosa, por los niños, Señor, que son ahí en esta iglesia. Estamos ricos, tenemos 90 niños, Señor. Gracias a Dios por ello. Y ahí vienen los siguientes pastores, los siguientes líderes de jóvenes, Señor. Gracias, gracias. Cada niñito, cada niñita que yo veo, ahí viene, Señor. Ahí viene un posible y un futuro líder, Señor, y pastor y predicador y evangelista. Y gracias, Señor, gracias te damos. Bendito seas. Gracias porque ante toda esta panorámica tú dices: benditos los que leen este libro, en el libro de Apocalipsis, para que sepamos. Nadie puede saber estas cosas más que tú, Señor, y estemos orando por ellas, Señor. Te damos gracias. Gracias, Jesucristo, por estar en nuestras vidas. Gracias, gracias te damos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, por dirigirnos en todo, Señor. Gracias, gracias, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús.